dice en el versículo 15, si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver. Podrían haber devuelto, no, esto aquí es un peladero, no vale la pena estar acá. Pero el versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos creían en la ciudad celestial. Ellos creían que Dios tenía algo mejor para ellos. Y así no fuera en esa tierra, ellos no vieron esa gran ciudad, no vieron esa gran nación, ni Abraham, ni Sara, incluso ni Isaac, ni Jacob. Y todo el tiempo estuvieron con ganados, como nómadas, para allá y para acá. Pero ellos creían que Dios tenía algo superior para ellos, una ciudad celestial. Otro buen ejemplo es la historia de Moisés. Nosotros sabemos que Moisés fue criado en el palacio, digamos, más poderoso en la tierra para ese momento, lo que era la potencia mundial que llamaba Egipto. Les invito para que vamos a Éxodo 2, libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 5 al 10. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya que la tomase. O sea, como una cunita pues ahí que estaba sobre el río. Cuando la abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamar una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, o sea, lo adoptó. Y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Entonces, de hecho, el nacimiento de Moisés fue algo milagroso, porque Moisés, si usted lee antes capítulos 1 y al principio del capítulo 2 de Éxodo, se da cuenta que Faraón había destinado matar a todos los hijos varones de los hebreos, porque tenía miedo de los hebreos, que se multiplicaran tanto y llegaran a quitarles el poder a ellos. Todos los gobernantes siempre piensan en poder, ¿cierto? En mantener el poder y gobernar y todo eso. Después vemos que este niño creció y cuando se hizo hombre, pues él tuvo una idea también loca, porque él se identificó con un pueblo de esclavos, que era donde él había nacido, y no se quedó, o digamos no se embriagó de todo lo que le ofrecía el imperio egipcio. Y eso es algo loco, ¿cierto? Continuemos ahí miremos Éxodo, entonces, desde el Éxodo del versículo 11 en adelante, ¿qué fue lo que sucedió después? En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. ¿A cuáles hermanos? A los hebreos. Y los vi en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto.
Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aquí hay unas cosas bastante interesantes que vamos a mirar. Y es que, obviamente Moisés lo había creado, finalmente lo creó la mamá. Entonces le enseñó todo lo que ellos habían aprendido desde Abraham, ¿cierto? Que había un Dios grande y ellos tenían esperanza en ese Dios, que era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero él también tenía la oportunidad de quedarse en ese imperio, ¿cierto? De vivir como un rico, como un poderoso. Fue criado por la hija del faraón. Podía haber quedado ahí, ¿cierto? Olvidarse, ¿no? Yo nací allá por accidente, por aquí me he criado y aquí es donde vivo bueno. Sin embargo, vamos a Hebreos 11, vamos nuevamente a Hebreos. Y vamos a mirar cuál fue la principal motivación que tuvo este varón llamado Moisés. Hebreos 11, esa motivación está desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Hebreos 11, el 24 al 27, ahí está. Dice aquí el libro de Hebreos: por la fe Moisés, hecho ya grande, esta palabra, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mira en el galardón. Por la fe fue a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre definitivamente se identificó con el pueblo de los hebreos. Este hombre tomó una decisión fundamental en su vida. Él pudo haber vivido entre el lujo y la comodidad, y humanamente, digamos que eso es normal. Todos los seres humanos, ¿qué es lo que buscan? Riqueza, comodidad, una vida mejor. Humanamente es lo que se desea. Pero él también observó la opresión de estos ricos, ¿cierto? De los que vivían cómodos. Y se indignó el ver el maltrato hacia los más débiles, que en el momento era su propio pueblo. Aunque al principio el hombre obró con torpeza, realmente fue una torpeza lo que él hizo. Porque esa resolución que tenía, ese ímpetu que tenía de defender al pueblo y todo eso, finalmente lo convirtió en asesino. Y le tocó huir de ahí. Le tocó volarse, ¿cierto? Pero gracias a esa decisión, y quiero referirme a la resolución que él tomó, de no identificarse con el lujo, la comodidad y la opresión de los egipcios, sino con el estado tan triste que vivía el pueblo, él pudo llegar a conocer al Dios de Israel. Seguramente la mamá le había hablado del Dios de Israel, ¿cierto? Y sabemos que Moisés se convirtió en un gran instrumento de Dios, ¿sí? Porque él logró, muchos años después, más de 40 años después, sacar ese pueblo de la esclavitud. Pero eso no fue lo más importante, no solamente haberlo sacado de la esclavitud, sino haber conocido al Dios de sus padres. Entonces, la vida de estos dos hombres nos muestran algunas cosas. Y lo primero es que consagrarse y servir a Dios tiene un elevado costo, que implica dejar atrás los beneficios del mundo. Eso es lo que ellos hicieron. Si uno ve de dónde salió Abraham y dónde se crió Moisés, y ellos desecharon eso
¿Por qué? Porque creyeron en Dios, pero les tocó pagar un costo alto. Y la verdad es que ese es el costo de la fe, el costo de seguir a Dios. ¿Por qué mucha gente no se contenta sino con venir a cultos, buscar de Dios de vez en cuando, decirle a usted Dios lo guarde? Porque es que la fe tiene un costo verdadero. Y el costo verdadero es que debemos estar dispuestos a renunciar al mundo. De una forma más cruda, estamos dispuestos a renunciar al pecado. Cuando usted se dispone a renunciar al mundo y renunciar al pecado, entonces usted tiene que pagar un costo. Y ese es el costo que vale seguir al Señor. Tanto Moisés como Abraham vivieron como nómadas. En la historia de Abraham, él soltó la tierra, se vino con alguna gente y le tocó vivir en carpas. Quizá él no estaba acostumbrado a eso, a vivir en carpas, a vivir de una manera nómada de un sitio al otro. No se pone a leer la historia de Abraham, entonces él subía que a Gerar, bajó a Gerar, iba a diferentes sitios, allí plantaba carpas. Claro que al final el Señor lo bendice mucho, ¿cierto? Lo enriquece, pero de todas formas, él tomó la resolución inicialmente. Ya después el Señor obra con él. Y el asunto es que cuando él sale, él no sabe para dónde iba. Usted pone a mirar ahí, Ur de los Caldeos, lo que es Irak, hoy en día está lejos, muchos kilómetros de la tierra donde llega, que es lo que es hoy en día Israel. En ese tiempo llamaba Canaán. Y es mucho lo que tuvo que caminar. Y en esa época no había, solamente había camellos, yo creo, y caballos. No había ni trenes, ni aviones, ni nada de eso. Eso fue un recorrido duro. ¿Sí? Para Abraham fue renunciar a sus costumbres, cambiar su vida completamente. Y en el caso de Moisés, lo que vemos es que él renunció a lo que ya tenía, porque había nacido ya lo habían creado en cuna de ricos, pero él prefirió identificarse con la gente desprotegida, y él seguramente tenía la idea de un Dios que los podía ayudar. Porque es que a diferencia, yo puedo comparar a Abraham digamos era un emigrante, pero a diferencia de la gente que emigra hoy en día, todos los que hemos emigrado, ¿por qué emigramos? Por mejorar condiciones económicas, ¿cierto? Por eso, básicamente. Pero Abraham no emigró por condiciones, Abraham emigró ¿por qué? Porque le creyó a Dios. Y emigrar tiene un costo tenaz, eso es duro. Usted llegar a un país donde las costumbres son diferentes, donde todo es distinto, eso no es fácil. Eso suena muy bonito ahí cuando vienen aquí a gastarse la plata en diciembre, pero eso allá es otro nivel, ¿sí? Y resulta que Abraham lo hizo para obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿dónde está la fe de Abraham? Abraham no creía solamente que allá iba a tener una mejor ciudad, sino que él quería obedecer los propósitos de Dios. Y en Hebreos es donde nos aclara que él busca una ciudad diferente, la ciudad celestial. Él ya tenía la idea de la vida eterna. Y eso fue lo que lo motivó la vida eterna. Y es la motivación que nosotros tenemos hoy en día, ¿cierto? Seguimos al Señor porque creemos que hay vida eterna para nosotros. Si fuera solamente las cosas de este mundo, no, pues se dedica usted a ser mafioso, ¿cierto? Y si corona, pues consigue casa, carro, beca y todo lo que quiera. Pero cuando piensa en vida eterna es otra cosa diferente. Entonces, uno aprende de Abraham que lo que verdaderamente transforma la visión de una persona es el obedecer a Dios. Ahí está la clave. Abraham obedeció a Dios y eso transformó su vida completamente. Obedecer a Dios implica muchos riesgos y vamos a hablar de esos riesgos. Lo primero es enfrentar el rechazo social.
empezando por su propia familia, cuando ellos no son creyentes. A la mayoría creo que nos ha pasado esto, porque una cosa es decir que uno es creyente, pero otra cosa es muy diferente cuando usted toma decisiones que lo hacen creyente. Por ejemplo, la familia se ofende con usted si lo invitan a paseo o a un evento familiar el domingo por la mañana. Dice, no, yo a eso no voy, yo voy al culto. La familia se ofende, si la familia es de no creyentes se ofende y le da la espalda. Ese es un riesgo que uno corre. Ahora en el trabajo también pasa lo mismo. Yo no sé, yo creo que a algunos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, tener patrones que quieren que uno haga ciertas cosas que uno sabe que no son legales, porque ellos lo han hecho siempre. Y como usted es el empleado, usted tiene que obedecer, ¿sí o qué? Pero si uno realmente quiere obedecer al Señor, uno dice, yo a eso no le camino. Conozco casos de personas que han perdido su trabajo porque no han querido hacer los torcidos que el patrón les decía que hiciera. Ese es un costo que uno también tiene que pagar. Otro costo que se paga, sobre todo de joven, los amigos que usted antes ha tenido en la juventud, después de que uno sea creyente, les parecemos aburridos. ¿Por qué? Porque ya cuando echan los chistes verdes, ya uno no se ríe, ya uno no los disfruta, ¿cierto? Porque si le invitan a las rumbas, donde incluye trago, marihuana y otras cosas, y usted ya no quiere probar de eso, entonces usted se vuelve aburrido, ¿cierto? ¿Y cuál es la consecuencia? Pues usted lo aíslan, uno termina quedándose solo. Eso son pequeñas consecuencias, pero el Señor lo mide a uno por pequeñas cositas. Uno cree que es que todos vamos a ser como Abraham o como Moisés, no. Usted no tiene que renunciar a grandes cosas. Empiece por renunciar a pequeñas cositas. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Ahí se nota, ¿cierto? Una vez habla con gente que va a las asambleas, que asiste. ¿Usted por qué no? No, es que mira que me invitaron a tal cosa. Bueno, pues yo no digo nada, pues ahí se da uno cuenta que todavía no ha entendido lo que es el sentido de la obediencia, ¿cierto? La obediencia implica un costo, implica rechazo, implica perder algo. Pero ese es el costo y vale la pena. Si no valiera la pena, no lo haríamos. Esto fue lo que entendieron estos varones aquí que estamos leyendo la historia. Lo otro es que también a veces toca soportar pruebas durante años, sin saber por qué, y al parecer Dios no da respuesta o no aparece por ninguna parte. Moisés, por ejemplo, pasó 40 años cuidando animales en el desierto, después de ser preparado para que fuera un gobernante, un ministro, qué sé yo, allá en ese reino de Egipto, y le tocó irse a cuidar animales, a cuidar ovejas, en una tierra bien árida, porque ese Madián era una tierra árida, una tierra más bien desértica. Y no tuvo ninguna señal visible de Dios. Esa es otra prueba más dura todavía. Sara y Abraham envejecieron sin que se hubiese cumplido la promesa de que tendrían un hijo. Miremos esa historia que también es bien interesante, de cómo Dios a veces lo prueba a uno o pasa tiempo y para que nada sucediera. Miremos el libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 12. Versículo 1. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, todavía se llamaba Abraham en el momento, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré. Eso es lo que el Señor le dijo. Vea, suelte la familia, suelte todo allá y yo le mostré una tierra, arranque. Pero ¿cuál fue la promesa? Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No le prometió nada material,
Nada. Solamente que haría de él una gran nación. Pero para poder hacer una gran nación y una descendencia, él tenía que tener un hijo. Y resulta que cuando el Señor le hizo esta promesa a Abraham, Abraham tenía 75 años. Y pasaron 25 años antes de que naciera el hijo de la promesa, el hijo que le había prometido, llamado Isaac. Miremos más adelante ahí en Génesis capítulo 21, un poquito más adelante, versículos 1 a 8. Aquí nos confirma esto. Génesis 21:1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Pasaron 25 años. Ahora, en esos 25 años pasaron cosas. Usted lee ahí con cuidado entre ese capítulo 12 y el capítulo 21. Humanamente, Sara pensó que le podía ayudar a Dios. Entonces le consiguió por allá una sierva, una egipcia llamada Agar, y dijo, me dijo, acuéstese con ella para que tenga ahí la promesa, porque creyó que le podía ayudar a Dios. O sea, se desesperó. Y a Abraham pues le comió cuento también. Resulta que eso fue un problema para ellos. Y se volvió un problema, y es un problema histórico, ¿cierto? Y ahí vienen los famosos musulmanes, que son enemigos acérrimos de los judíos y de los cristianos. Pero lo que quiero resaltar ahí no es eso, sino que Dios a veces permite tiempos de prueba, donde no da ninguna señal, donde parece que Dios no existiera, porque es que Dios necesita probarnos, si realmente creemos o no, ¿cierto? Abraham llegó con mucha energía y salió, pero pasaron 25 años. Al final el Señor cumplió su promesa. Con Moisés salió todo como un toro, todo bravo, pues vamos a defender a los hebreos. Pero le tocó vivir 40 años cuidando animales, algo para lo cual no lo habían preparado, pero Dios sí lo preparó. ¿Por qué sucede esto? Porque el Señor Jesucristo lo dijo en Lucas 9, 23 y 24. Lucas 9, 23 y 24. Y este es el pedacito que a muchos cristianos light de hoy en día no les gusta. Lucas 9, 23 y 24. Y decía todo, está hablando de Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esto significa que nosotros como seres humanos nada tenemos de valor para darle a Dios. Nosotros en nuestra humanidad no tenemos nada que darle a Dios. Moisés, por ejemplo, había tenido una sólida formación con los egipcios, ¿cierto? Como para gobernar y ser un gobernante. No, es que este ya está preparado. Entonces, voy a elegirlo para que dirija al pueblo de Israel. Pero no, con Dios no funciona así. Dios tomó a Moisés con toda esa energía, toda esa disposición. ¿Y qué le tocó hacer? Quebrantarlo. Son 40 años para quebrantarlo, para cambiarle toda su mentalidad que había adquirido al lado de los egipcios.
Por eso es que Egipto es un sinónimo del mundo, ¿cierto? Y todo lo que nosotros traigamos del mundo, el Señor tiene que volver eso polvo. Si no, no estamos aptos para servirle a Él. Los llevó al desierto para que aprendiera cosas más importantes que todas las estrategias, las tácticas para manejar, etcétera, etcétera, para gobernar un pueblo. 3 cosas muy importantes. ¿Qué cosas aprendió? Moisés aprendió muchas cosas, pero quiero resaltar 3. Paciencia, mansedumbre y humildad. Eso le tocó aprender a Moisés allá, al lado de Dios, durante 40 años. ¿Qué le gustó a Dios de Moisés? La determinación que mostró, ¿cierto? Pero no es suficiente la determinación. Determinación es lo que uno demuestra cuando uno se entrega a Cristo. Eso es determinación, ¿cierto? Claro que por la Escritura sabemos que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Eso ni siquiera es de uno. Dios permite que uno actúe así. Pero eso no se queda ahí. Eso es solamente el principio. ¿Por qué tuvo que trabajar Dios con Moisés todo este tiempo? Porque tenía que darle un carácter manso y humilde de corazón, ¿cierto? Solamente así podía estar preparado para soportar un pueblo tan rebelde y tan terco como el pueblo de Israel. Ahora, el pueblo de Israel no es porque es un pueblo malvado, no. El pueblo de Israel en ese caso representa todo lo que somos los seres humanos. Los seres humanos, cuando no conocemos a Dios, pues estamos impregnados de todo eso, ¿cierto? Ahora, para la iglesia sigue siendo igual hoy en día. Nosotros no somos diferentes a Israel en su naturaleza. Y por mucha determinación y ganas que tengamos, no somos diferentes de Moisés. Dios tiene que trabajar con cada uno. Y Dios tiene que formar carácter como el que Dios quiere desarrollar en sus hijos con cada persona. Por eso son las pruebas. Por eso es que es el camino estrecho. Esto no es un camino de rosas, es un camino difícil. Porque Dios tiene que volver polvo todo lo que humanamente nosotros traemos, así sea muy bueno. Eso lo tiene que volver nada y empezar a construir una personalidad diferente, igualita a la de Cristo. Entonces hay que destruir. Por eso dice, hay que morir al mundo, hay que morir a la carne. Pero hay que nacer, ¿cierto? Con la resurrección, el poder de la resurrección de Cristo, que es glorioso. De eso se trata la vida. Vamos a hablar entonces ahora de la iglesia. Vamos a dar por ahora aparte a esos personajes bíblicos. Los invito para que busquemos en 1 Corintios, el capítulo 1, y desde el versículo 26. Bueno, creo que ya todos estamos ahí. Dice 1 Corintios 1:26, pues mirad hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué Dios no escoge a los sabios de este mundo? Digamos los científicos, los académicos brillantes. Claro que hay algunas excepciones. Dios ya ha escogido algunos de ellos, pero no es lo común. Salvo esas excepciones, uno puede hablar, por ejemplo, de Pascal, de Newton, de Maxwell, de grandes genios, pero son muy poquitos. Mejor dicho, es un porcentaje mínimo. Dios siempre ha escogido a gente como usted y como yo. Dios tampoco ha escogido grandes poderosos.
No es que vamos a coger un político, un militar. Alguna vez escuché cuando estaba recién convertido, alguien dice, no, es que hay que ir donde los duros, porque si ellos se convierten, entonces mucha gente se va a convertir. Y yo hasta me creí el cuento, ¿cierto? Estaba recién convertido. Pero no mirando la escritura, Dios nunca ha trabajado así. Cuando vino Jesucristo no fue a buscar allá a Herodes, ni fue a buscar a los duros para que convirtieran. ¿A quién buscó él? A un poco de pescadores, a los cobradores de impuestos, a gente común y corriente y aún gente odiada por el pueblo como eran los cobradores de impuestos. Ahora, el Señor tampoco busca muchos nobles, no. Las familias más prestigiosas, no, somos gente normalita, gente del pueblo, ¿cierto? Gente desconocida, gente anónima. La explicación es sencilla. Casi siempre los sabios, los poderosos y los nobles están llenos de orgullo, ¿cierto? Están llenos de tesoros mundanos. Y en sus corazones ellos se endiosan a sí mismos. Están muy llenos de sí mismos. Creen demasiado en su propio ego, ¿cierto? Eso se llama orgullo. Y resulta que el orgullo va contra la naturaleza de Dios. De hecho, ¿cuál es el principal enemigo de Dios? El ser más orgulloso que existe, ¿cierto? El adversario, Satanás. Él es el más orgulloso que existe, ¿cierto? Y eso va contra la naturaleza de Dios. Entonces Dios no necesita ni utiliza gente así. El Señor realmente lo que necesita en su reino, y sobre todo para propagar su reino, es formar sirvientes, gente que esté dispuesta a obedecer, gente que aprenda humildad y obediencia. Eso es lo que el Señor pide, no más. En Mateo 11:29, el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios mismo, en la persona de un hombre, como fue Jesús, demostró todo lo contrario. En el reino de Dios no hay cabida para el orgullo. En el reino de Dios no hay cabida para, digamos, la autoexaltación, la ira, el actuar así con tanta energía y eso al Señor no le interesa. En Filipenses 2, siempre leemos del 5 al 8, pero quiero solamente resaltar haciéndose obediente, el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue tan tremenda la obediencia del Señor que por obediencia entregó su vida. Entonces el ejemplo de nosotros siempre en la iglesia es Cristo, que es la cabeza, ¿cierto? Y aquí vemos en él humildad y obediencia. Y eso es lo que Dios quiere formar en sus hijos. Por eso al Señor no le interesa a la gente muy talentosa por allá, no, eso no. Yo creo que claro que para Dios no hay nada imposible, pero creo que es un esfuerzo muy tenaz con una pona de esas y tener que trabajar tanto para poder destruirles todo ese orgullo y toda esa vanagloria que traen del mundo y empezar a levantar algo. Entonces el Señor busca lo sencillo, porque es que tener una fe firme implica obedecer a Dios, y obedecer a Dios implica que nosotros nos vamos a meter en muchos problemas. Eso es lo otro. Cuando nosotros obedecemos a Dios nos metemos en muchos problemas. ¿Por qué nos metemos en problemas? Porque nos oponemos a la lógica del mundo. El mundo aborrece la paciencia, porque el mundo, y más hoy en día, quiere soluciones inmediatas, ¿cierto? Todo el mundo quiere soluciones ya. Aborrece la humildad. ¿Por qué razón? Porque la cosmovisión del mundo en el que nosotros vivimos es una cosmovisión del mundo romano. Digamos que los fundamentos de esta civilización occidental está en Roma y en Grecia. ¿Y qué es lo que más admiraban los romanos? Ellos los que admiraban era el poder y el orgullo, ¿cierto? ¿Por qué los campeonatos, hoy en día las olimpiadas, son tan, digamos, tan importantes en este mundo occidental, más que en otros lados? Porque allí precisamente se premia, ¿cierto?, al mejor. Todos van por la de oro.
¿sí? Pero para usted hacerlo, usted tiene que estar lleno de mucho orgullo, querer ser lo máximo. Y eso es ese es el combustible del que se alimenta toda esta cultura occidental, el orgullo y el poder. Y ahí se desprecia la humildad. También se aborrece la mansedumbre, porque siempre se alaba al que más grite y al que más se imponga la fuerza. Ese es el que es admirado. Ah, este es el duro, no, este sí es el duro, este es el fuerte, vea. Se hace respetar y se hace ver. Esa es la lógica de nuestra cultura occidental. Y esto es cultural, esto viene en nuestro genes, ¿cierto? O sea, nacemos con esa mentalidad orgullosa, impaciente y agresiva. Pero ¿sabe qué? En el reino de Dios eso no sirve para nada. En el reino de Dios eso no sirve para nada. Es muy bueno cuando queremos servir al Señor, ¿cierto? Pero ojo, si lo que traemos es todavía esa mentalidad del mundo, nos podemos volver piedra de tropiezo en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque cuando el Señor no ha pulido a una persona y esa persona quiere servir, pues uno demuestra lo que uno es. Sale el orgullo a flote, sale ese deseo de imponerse, nos volvemos agresivos. Eso es lo que sale. Y eso lo que hace es dañar el cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios tiene que tratar con nuestro carácter carnal, para que realmente seamos útiles en su obra, ¿cierto? Porque es que esa naturaleza frágil, humana, siempre viene contaminada por el pecado. Por eso es que Dios escoge lo necio del mundo y lo que no es, todo lo débil, para avergonzar a lo que es. Cuando uno es más consciente de lo pecador que ha sido, de lo vil que ha sido, Dios puede trabajar mejor. Pero no hay cosa más dura que uno compartir el evangelio a una persona que humanamente una persona que tiene, no solamente que tiene todo, sino que es una persona correcta, una persona ética. Esa es la gente más orgullosa que hay, porque se creen muy buenos. Y como son tan buenos, no hay nada que cambiar. Entonces Dios no puede contar con esa gente. Ese es el problema, por eso el Señor siempre busca lo débil, ¿cierto? Porque cuando un creyente no está buscando reconocimiento o popularidad, cuando no se ofende por no ser tenido en cuenta, cuando realmente quiere agradar a Dios sin importar si la gente se entera o no de lo que hace, cuando le importa más la comunión con Dios que la aprobación de los demás, es porque ya Dios ha empezado a trabajar su carácter. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Y ese es un costo, ese es el costo que nosotros tenemos que pagar. Solamente así nos podemos volver instrumentos útiles para los propósitos de Dios. Ese es el camino, ¿cierto? Por eso, cuando el Señor nos levanta a usted y a mí, que venimos del polvo, que venimos del barro, de la inmundicia de este mundo, es más fácil trabajar que con gente que está muy encumbrada, ¿sí? Es mucho más fácil, aunque hay honrosas excepciones. También hay gente que ha sido brillante y el Señor ha podido trabajar con ellos. Pero por lo general, es tan fuerte el pecado del orgullo, el pecado de la autosuficiencia, el pecado de la rebeldía en el ser humano, que el Señor prefiere trabajar con los que no se creen mucho. Si uno no se cree mucho, va siendo apto para trabajar con el Señor. Aunque el Señor sí tiene que seguir ahí podando, ¿cierto? Todo ese orgullo, todas esas cositas que uno tiene, porque eso está impregnado ahí. Viendo uno entonces esta perspectiva, por eso se llamó el Señor 40 años con Moisés, porque es que le tocó quitarle todas esas cosas, ¿cierto? Fueron 40 años. Lo que pasa es que Moisés ya estaba predestinado a ser el libertador de Israel. De hecho, por eso fue salvado de una forma milagrosa de morir. Pero el Señor tuvo que hacer un trabajo tremendo con él. Ahora, Dios no busca gente
talentosa, ni muy convincente, ni gente muy motivadora para su servicio. Dios mismo forma a su gente. Dios mismo se encarga de formar a través del Espíritu Santo. Y es una obra, la obra efectiva, la obra que es eficaz en la iglesia del Señor, es la que hace el Espíritu Santo, a través de los dones que le da a cada uno de nosotros, ¿cierto? Que nos da. Pero ahí lo humano tiene que desaparecer. Cuando nosotros impregnamos lo humano que nosotros tenemos, entonces ahí es cuando la embarramos. Dios mismo forma a los que Él necesita. El Señor solamente tiene como dos cosas, hay muchas, pero va a resolver dos cosas. Me voy a enfocar en dos cosas. El Señor, ¿qué espera? Corazones quebrantados que se rindan a su voluntad. Corazones quebrantados. ¿Y sabe qué es ser quebrantado? Es cuando uno es consciente de que uno no es gran cosa. Eso es ser quebrantado. Cuando uno se cree mucho en cualquier cosa, en lo que haga, en lo que dice, cómo actúa, es porque no ha sido quebrantado. El Señor tiene que quebrantar eso. Y lo otro, el Señor quiere obediente, gente obediente en la vida práctica. Porque es que el talento que proviene del humano inevitablemente busca la autoexaltación. ¿Sí? No hay cosa más terrible que una persona que sirve al Señor y se está echando flores. ¿Cierto que eso es como abominable, eso es maluco? Entonces el Señor, usted todavía no está listo, mijo. Y el Señor a veces tiene que tratar duro, si nosotros actuamos así. Porque es que cuando todavía hay muchas cosas humanas y uno quiere como hacer algo para que lo vean, o por sobresalir, o porque cree que es importante, entonces realmente uno lo que está haciendo es imitando a Satanás. Y Dios no comparte su gloria ni bajo presión humana ni bajo presión diabólica. La gloria y la honra del Señor tiene que estar por encima de lo humano, por encima de nosotros. Si nosotros servimos al Señor es para la gloria y la honra a Él. Ese es el principal propósito. Si ese no es el propósito, no hemos entendido lo que es el Evangelio. Por eso es que el Señor tiene que poner pruebas a través de nosotros. Por eso es que tener fe en Cristo tiene un alto costo. Un alto costo, pero un alto costo para la carne. Porque si nosotros lo vemos en términos bien espirituales, realmente como Dios lo quiere ver, simplemente es disponerse para que Dios reciba la honra y no nosotros. ¿Sí? Duro para la carne, hay que morir. Es necesario morir, ¿cierto? Pero cuando se muere la carne, también se ve la gloria. Porque es que la vida de resurrección a través del Espíritu Santo nos muestra la gloria de Dios. Renunciamos a lo humano, pero alcanzamos la gloria de Dios. El costo puede ser alto para nuestra carne, pero la recompensa es maravillosa. Conocer la gloria de Dios. Eso sí, no hay atajos. Aquí no hay atajos. No hay camino fácil alternativo. Por eso el Señor dice, es el camino estrecho. Para nosotros, para todos, es un camino estrecho. Por último, otra enseñanza de la vida de Moisés y de Abraham es que ninguno es capaz de hacer esto, ninguno es capaz de hacer morir la carne por sí mismo. Eso es imposible. Eso es imposible. Solo el poder de Dios puede obligarlo a usted y a mí. Por eso tenemos que pagar cosas que nos hacen llorar. Yo debo confesar que muchas veces he llorado porque el Señor me ha quitado cosas o anhelos que yo quería. Y con los años he venido a entender por qué lo tenía que hacer. Porque es que el proceso lo dirige Él, ¿cierto? Por eso, hermanos y hermanas, si estamos pasando pruebas y estamos siendo conscientes de que no estamos siendo, esas pruebas no son porque resultado de nuestros pecados, sino que simplemente el Señor ha permitido que pasemos por cosas difíciles, es porque Dios quiere sacar lo mejor de usted y de mí. Eso es lo que aprendemos de la vida de Moisés, por ejemplo, y aún del mismo Abraham y Sara. El oro, para ser purificado, ¿qué tiene que hacer?
lo tienen que lavar, ¿cierto? ¿Y cómo lo lavan? Con fuego. Lo lavan con fuego. Pero ¿qué pasa con el oro cuando pasa por eso? ¿Cómo sale? Queda más brillante, ¿sí? Miremos 2 de Timoteo 2, 19 al 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Uno nunca o pocas veces sabe para qué lo tiene el Señor. Uno vislumbra algunas cosas, pero lo que el Señor sí quiere es que nosotros seamos como instrumentos, que nos dispongamos y que nos dejemos moldear para que Él haga de nosotros instrumentos de oro y plata, ¿cierto? Y eso es la cruz. Pero tenemos que cargar la cruz todos los días. Todos los días tenemos que negarnos al pecado. Usted puede llevar 30, 40 años en el Evangelio, y si no carga su cruz cada día, inevitablemente la carne vuelve y se levanta otra vez. Y veo gente que ha servido al Señor y por ahí llenos de resabios o apartados o con cosas raras. Y la verdad eso le hace mucho daño a la iglesia, ¿cierto? El costo es todos los días tenemos que cargar la cruz. ¿Por qué? Porque tenemos que negarnos a esta carnalidad que todavía, ese muerto que cargamos, ¿cierto? En la antigüedad, cuando Pablo habla de una analogía, y es que miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es que cuando la gente cometía algunos delitos, una forma de escarnio es que le ponían un muerto a las espaldas y lo recorrían por la ciudad. Eso hacían los romanos, para que la gente se diera cuenta que ese era un criminal o alguien que había cometido un delito, ¿cierto? De ahí saca la analogía Pablo. A nosotros nos toca cargar con ese muerto que es nuestra carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues la única forma de librarnos de ese cuerpo de muerte es crucificar la carne, es crucificarlo. Ese cuerpo de muerte siempre lo llevamos, pero necesitamos tenerlo crucificado. Y solamente así podemos ser esos instrumentos, como dice aquí la palabra, para utilidad de la obra, ¿cierto? Como de oro y de plata. Y eso todo se resume en una palabra: obediencia. Crecer en Cristo Jesús es ser obedientes. Y ser obedientes implica un costo. Y ese costo a veces es difícil. Por la medida que usted y yo paguemos el costo, así nos ridiculicen en este mundo, así nos vuelvan nada. No olvidemos, cuando renunciamos a eso, podemos conocer la gloria de Dios. El mejor ejemplo es Cristo. ¿Cómo terminó su vida Cristo? Solo, abandonado, crucificado, lleno de burla por todos lados. Pero solamente de esa forma hubo gloria para nosotros. Hay que morir. El costo de la fe es que todos los días hay que morir. Hay que morir a nuestra carnalidad. Y para morir a nuestra carnalidad, no nos debemos dejar enredar del mundo. Solamente voy a hacer una pregunta aquí al final, lo que tengo por aquí la tengo. Saber cómo estamos nosotros en ese, ¿cierto? Solamente voy a hacer dos comparaciones. Uno, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a ver redes sociales y a la diversión? Versus, ¿cuánto tiempo pasamos buscando la voluntad de Dios? O sea, orando, estudiando la palabra,
trabajando para el crecimiento de su obra en la evangelización y en el discipulado. Esa respuesta la tenemos cada uno de nosotros ahí, ¿cierto? Esa es la medida, como están las cosas hoy en día, de qué tanto estamos nosotros pagando el precio por la fe. Y es bueno que todos los días meditemos en eso. Este paso por esta vida es muy corto, para que no perdamos el tiempo. El Señor quiere que nosotros seamos obedientes. Y la verdadera obediencia es cuando estamos solitos, no cuando venimos aquí. Pues venir aquí sí es parte de ser obediente, no dejando de congregarnos. Pero la verdadera obediencia se ve es cuando estamos a solas. ¿Cómo estamos empleando nuestro tiempo a solas? Pero entendamos algo, si nosotros morimos a nosotros mismos, vamos a conocer la gloria de Dios. Y lo que el Señor quiere es que cumplamos la gran comisión, ¿cierto? Discipular. Discipulamos que nosotros somos discípulos. No podemos pretender discipular si vivimos en la carne. Aquí todos tenemos cara de santos, ¿cierto? Ahí todos bien lavaditos, está bien organizaditos. Pero realmente Dios está viendo nuestro corazón, su corazón, mi corazón. Y es el que tenemos que poner al servicio del reino, no al servicio de la carne, ni al servicio del mundo. No olvidemos que el Señor puede regresar pronto. Y sería muy triste que quedemos avergonzados en su venida. A mí eso me pone a pensar siempre. Cuando estoy ahí como que, se me está yendo la luz. No, Señor, venga. No me puedo adormecer, no me puedo distraer. Ayúdame a buscar tu presencia. ¿Sabe qué es lo bueno no buscar la presencia de Dios? Que eso ya está escrito también. Eso estimula lo que se llama el fruto del Espíritu, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas esas cosas. Ese es, digamos, el premio que uno tiene, ¿cierto? Otros lo llaman la corona de vida. Esa es la vida en abundancia. Cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, hay vida en abundancia en nosotros. Y esa es la vida verdadera. Todo lo demás que viene de la carne, eso es muerte. Eso es muerte. Tengo que confesar que a veces paso más tiempo viendo, a mí me gustan mucho los deportes. Cuando paso mucho tiempo viendo deportes, después al final, como que no le encuentro sentido a muchas cosas. Claro. La carne empieza a tomar cuerpo, ¿cierto? No, pero cuando le dedica más tiempo al Señor, hombre, uno siente que todo es posible. La invitación es que estemos en la presencia del Señor, disfrutemos de su gloria. Esa está disponible para nosotros, pero tenemos que pagar el precio. Tenemos que morir todos los días para poder estar más cerca del Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Y te agradecemos por tener estos ejemplos que tú has dejado en la Escritura a través de estos hombres que vivieron en su época, que se